Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias Javier y Patricia por su disponibilidad y por todo el trabajo previo que implica esta charla hoy, que tenemos 25 minutos, pero que realmente tiene todo un trabajo previo también del equipo organizador. Así que bueno, durante el encuentro hablamos de tecnología, hablamos de la tecnología en el impacto de la profesión de los abogados, la inteligencia artificial, cómo esto está modificando nuestra profesión. También hablamos de los cambios normativos, recién hablábamos del RIGI, la actividad minera, y ahora también vamos a conversar sobre cómo la desregulación y los cambios normativos están impactando en el mundo empresarial. Principalmente vamos a hablar con diversidad en dos sectores distintos, totalmente diferentes, pero que eso es lo que hace tan enriquecedor este panel, porque vamos a mirar una mirada distinta de distintos impactos en las operaciones de los sectores industriales y también de medios de pagos. Así que para abrir esta charla, Javier, me gustaría escucharte y que nos cuentes cómo vos estás viendo que esta desregulación y estos cambios normativos están impactando en el sector industrial. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a esta casa que la queremos tanto. Yo creo que es un camino fundamental y necesario que tenemos que recorrer y que es imprescindible para las empresas. A mí me gusta tomar una frase de los amigos de Vaca Muerta, ¿no? Que decían que la roca de Argentina es incluso mejor que la de Estados Unidos o la de Canadá, pero el problema estaba arriba de la roca. Bueno, en las industrias, en las empresas pasa algo muy parecido. La competitividad adentro de la fábrica se ha trabajado muchísimo, es buena. Se ha invertido mucho en tecnología, se ha invertido mucho en procesos, en la gente. El problema de la descompetitividad está fuera de la fábrica, puertas afuera. Entonces creo que es el camino que hay que trabajar. El tema de regulación es fundamental. Hay enormes ejemplos, después voy a dar algunos, pero para ser puntual, con el caso de la derogación del régimen de multas laborales, que es un tema que desde IDEA venimos machacando y machacando. Bueno, hoy es una realidad y creo que eso es un cambio muy importante. Creo que todos ustedes que están en sus compañías deben haber peleado y haberle dicho a sus accionistas o CEOs, si hay que hacer esta provisión por este juicio laboral infinito en número. Digo, estamos todos locos. Bueno, la discusión ha sido seguramente, por lo menos en nuestro caso, ha sido así. Y esto es un cambio importante para todas las compañías. El caso del RIGI, que decía recién Ignacio Celorrio, que hubo mucho debate también. Bueno, ¿es solo para inversiones tan grandes? ¿Cómo impacta en el resto, en las pymes? Bueno, obviamente a todos nos gustaría estar en las inversiones en ese marco porque realmente es beneficioso, pero eso impacta, en nuestro caso, por ejemplo, que somos, además de hacer azúcar, alcohol, papel, hacemos algunos productos químicos para consumo interno y ahora con la oportunidad de las mineras que van a estar invirtiendo, haciendo expansiones de litio y en el cobre, en la zona de influencia, estamos con un proyecto de duplicar nuestra capacidad para hacer ácido clorhídrico y soda cáustica, que son dos insumos que consumimos nosotros, que vendemos ya a las mineras, pero con los proyectos que van a generar a través del RIGI, nosotros tenemos una inversión, no de esa magnitud, pero de unos 30 o 40 millones de dólares, viendo a ver si a caballito de eso vamos con esa inversión. Bueno, creo que son las cosas que parecen, de los títulos después se bajan a la realidad. Buenísimo. Recién hablaste de provisiones y al mundo de los abogados todos nos sonreímos porque ¿quién no trabaja mano a mano con nuestros contadores y auditores en las provisiones? Y bueno, hace un par de años uno, como ahora lo digo como consumidora, uno iba a comprar y había una única forma de pagar, ¿no? Y ahora cuando vamos a comprar hay muchas formas de pagar, ni hablar si uno quiere capturar una promoción, va a depender el día y la forma. Patricia, ¿cómo esto impacta en los medios de pago? En los medios de pago el impacto es enorme y lo vemos todos como consumidores todos los días. Creo que todo lo que está ocurriendo en términos regulatorios y de cambio de modelo de negocios, básicamente, tiene que ver con cómo los consumidores empezamos a tener cada vez más poder de decisión al momento de decidir cómo efectuar una compra. Y eso tiene que ver con la competitividad que está habiendo en el sistema, con la apertura de los mercados, con cómo está funcionando o relacionándose el ecosistema
bancario tradicional con el ecosistema fintech, que es el que llegó hace unos pocos años atrás para querer competir y tener una participación importante en el mercado. La realidad es que en los últimos tiempos, y no solo ahora, no solo en los últimos 6 meses, sino también con una inercia de algunos temas que vienen pasando de años anteriores, el ecosistema se viene transformando de manera fuerte y de manera acelerada. Algunos indicios de estos cambios tienen que ver con la interoperabilidad, que es lo que vos estás comentando. Todos hemos, quiero creer, abogados, pero que son tecnológicos, que están usando sus teléfonos para pagar con QR y están usando sus billeteras para usar la tokenización que hoy tiene los servicios de tarjetas para pagar con el teléfono. Y empezamos con algunas cuestiones incipientes. Por ejemplo, el QR empezó pudiendo usarse para hacer transferencias con saldos a la vista, pero ahora ya se implementó en abril de este año la posibilidad de pagar de manera interoperable con tarjetas de crédito, con lo cual ya no importa cuál es el QR que está disponible en un determinado comercio para saber con qué yo tengo que pagar. La decisión está de mi lado como consumidor, si yo quiero pagar con mi billetera virtual, si quiero pagar con mi banco, si quiero pagar con una tarjeta de débito, de crédito, prepago, transferencia, el poder lo tengo yo. Con lo cual, lo que está ocurriendo es que todos los players, los emisores en el mercado, por supuesto, están compitiendo por mi interés y por mi decisión. Y ahí es donde vienen las promociones, los descuentos, las cuotas, los incentivos. Por supuesto, es un mercado que tiene que estar incentivado para entender o para educar al mismo tiempo al consumidor. Pero no solo eso, sino que además tenemos cambios, por ejemplo, con la ley bases y demás, tema de la cuenta sueldo, ya no es potestad del ecosistema bancario, o no debiera hacer falta la regulación, cobrar sueldos en cuentas CB larga U, sino que las CB corta U van a ser posibles receptoras de cuentas sueldo. Eso es un cambio enorme en la liquidez y en el manejo de la liquidez en el mercado. Estamos hablando de aceptar la criptomoneda como un instrumento de pago, con lo cual además estamos ampliándonos hacia el sistema más innovador en términos de pagos y sistema financiero que tenemos hoy dando vueltas. Pero también tenemos otras cosas nuevas que están cambiando también la forma que el consumidor se acostumbra a pagar. Y eso tiene que ver, por ejemplo, como muy novedoso, con la transformación del sistema de transporte, de pago de transporte. El tema de pago de transporte no es solamente transformar la SUBE en una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o cómo se elige pagar, sino que lo que conlleva, más allá de lo que hay en la regulación, es que está demostrado en varios estudios en otros países y en otras ciudades donde el sistema abierto de medios de transporte ya está operativo, y es que acostumbra al consumidor a utilizar un determinado tipo de pago. Si yo todas las mañanas me subo al colectivo o me subo al subte y estoy acostumbrada a pagar con mi billetera X o con mi home banking, mi billetera del banco X, es altamente probable que siga usando ese medio de pago para mis compras diarias el resto del día. Con lo cual, lo que está ocurriendo ahí ya no es una cuestión regulatoria o una apertura simplemente de un momento o una instancia de caso de uso, sino que ese caso de uso en particular derrama en mi comportamiento el resto del día. Y es un cambio enorme. Por supuesto, todo el mundo quiere estar participando en ese juego y hace que la competencia en ese caso sea mucho más profunda y muy rápida, porque el que pega primero pega 2 veces, digamos, acá, ¿no? Entonces hay mucho trabajo puesto en ese sentido. Y después tenemos algunas conversaciones novedosas también, que ya fueron anunciadas por el ministro de Economía, que se están conversando, que por ejemplo tienen que ver con la bimonetariedad del sistema, el tema de poder operar en el día a día, tanto en pesos como en dólares, que es una conversación que está ya arriba de la mesa. En ese punto, por ejemplo, tema regulatorio, las billeteras virtuales que operan con CB corta U están solo habilitadas para operar en pesos. Entonces, ahí es donde los cambios regulatorios reconfiguran
lo que se está proponiendo como modelo de negocios. Entonces, la combinación de las dos cosas, de lo que pasa en el modelo, de lo que pasa en la regulación, al final es el impacto más importante que podemos tener. Y en nuestro caso, como operadores de todo este tipo de negocios, lo importante también es el impacto tecnológico, porque cada una de estas decisiones impacta directamente en cómo está operando la tecnología. Y no son cuestiones que tenemos todos resueltos, sino que todo el ecosistema trabaja en conjunto y alineado para poder hacerlo posible. Wow, cuántos cambios y cómo impacta. Javier, cuando hablamos, hoy nombraste competitividad, Patricia nos contó muchos ejemplos también en nuestra diaria de cómo estos impactos van a afectar y cómo van a cambiar nuestra vida. ¿Cómo estás viendo en términos de competitividad, tanto interna o externa, todos estos cambios normativos? Bueno, yo les decía al principio que hemos trabajado mucho en la competitividad puertas adentro, y hay que seguir haciéndolo, pero hay que trabajar ahora puertas afuera, y creo que esa es la línea. Y voy a hacer referencia a un estudio que hizo la UBIA hace muy poquito, un relevamiento donde con todos los asociados se relevaron cuáles eran los temas que hay que resolver para mejorar la competitividad. Surgieron 120 iniciativas, 120 ideas, no los voy a aburrir con todas, pero les voy a mencionar algunas que me parece que son interesantes de compartir, que hay que ir avanzando. Una es la ley de ARTs. La ARTs tiene un montón de vericuetos, y ustedes lo conocen mucho mejor que yo, seguramente, porque lidian en todas sus empresas con licencias eternas a través de arreglos non santos con médicos, jueces. Bueno, hay que dar una vuelta de tuerca, hay que armar juntas médicas que sean independientes, hay que hacer algún sistema de scoring para aquella empresa que no tiene accidentes o que realmente hace una serie de medidas preventivas, tenga una prima menor. Bueno, hay que trabajar ahí, sin duda. En la parte tributaria hay un montón de temas. Uno es típico, todos también seguramente conocen y lidian con ingresos brutos. Tenemos convenios multilaterales, pero hay provincias que son eternas acreedoras, eternas deudoras de las compañías, ¿no? El caso típico es Misiones, donde tiene una tasa enorme, entonces las compañías terminamos nunca pudiendo cobrar el tema y eso se va desgastando con la inflación. Eso es todo costo, eso es todo falta de competitividad que tenemos las empresas adentro y que en definitiva van a todos los consumidores en los productos. Otro ejemplo es el saldo de los reintegros de IVA por exportación, que se demoran meses en cobrarse. O ahora, bueno, se agrega ahora el tema del impuesto país, que la salida del impuesto país, buenísimo, del 10 al 7 y sea en breve nada, pero como el impuesto país se pagaba el 95% cuando la mercadería entraba al país y en realidad el hecho imponible es cuando accedes al MULC, en realidad quedaste con un crédito que ahora no lo vas a poder recuperar nunca. Bueno, hay ya algunas propuestas para hacer alguna compensación o buscar alguna forma, porque esto de vuelta es capital de trabajo que tenemos las empresas y que se va deteriorando la inflación y no lo podemos recuperar. Logística, hay enormes oportunidades. Somos un país muy caro en la logística. Hay cosas que se pueden hacer rápido. El tema de bitrenes. ¿Cuánto hace que venimos hablando desde el gobierno de Macri? Se habla de bitrenes. Hay algunos corredores aprobados, pero hay un montón de corredores que están, desde el punto de vista técnico, están ok, pero falta que se pongan de acuerdo las jurisdicciones, porque atraviesan varias provincias, cosas provinciales, cosas nacionales. En fin, no se termina de avanzar y eso, un bitren, baja radicalmente el costo del transporte. Hablando de logística también, los puertos. Los puertos tienen un costo enorme versus la región. Para que tengan una idea, y eso es todo por regulaciones. Mover solamente el movimiento del container para una importación en un puerto de Argentina cuesta alrededor de promedio $800, $820. En Santos, $450. En Montevideo, $526. En Valparaíso, $120. Y ahí hay mucho de competitividad. Creo que, de vuelta, la decisión del gobierno es trabajar en esto, pero creo que es un enorme esfuerzo que hay que hacer y estar enfocados en esta dirección. Otra cosa, burocracia para el traslado de los transportistas.
Yo no sé si ustedes saben, pero los choferes de camiones, además de saber manejar el camión, de hacer cursos de manejo, alguito de mecánica, tienen que hacer un curso impositivo. Un chofer de camión tiene que tener, y se las voy a leer, pues cuando lo veía es difícil me negué a memorizarlo. Tienen que tener la factura, corresponde, el remito con CAI, el remito electrónico en caso de que sea azucarero, cárnico o harinero, que transporte eso, el documento de tránsito animal electrónico en caso de que sea de SENASA, el documento de tránsito vegetal electrónico en caso de que sea producto vegetal, el código de trazabilidad de granos en caso de que sea granos, el código de autorización de traslado, el COT, para las provincias de Buenos Aires, Cava, Santa Fe y Mendoza, que son las que lo piden, el pago a cuenta de ingresos brutos, porque para las provincias de Salta, Misiones, Formosa, Corrientes y Tucumán, si no tienen, Misiones, Salta, Formosa, Corrientes y esas cuatro. Y Jujuy, si no tienen el remito de ingresos brutos, le paran el camión. Y queda la mercadería parada hasta que, todo eso es, además del pobre camionero, tiene que tener todo esto en la cabeza, es un papelerío, las empresas, algunas son electrónicas, pero hay todo un trabajo detrás que burocratiza y es costos. Bueno, ahí es donde hay que trabajar y creo que lo bueno es acercar propuestas, creo que el gobierno está dispuesto a escuchar este tipo de propuestas, por eso creo que desde las instituciones tenemos que trabajar y ustedes desde las empresas tienen que levantar esto a través de las instituciones para poder llevarlo y mostrarlo. Como decía José recién, creo que cuando uno lleva estas cosas hay hoy una oreja de entender y querer avanzar. Bueno, hablamos de competencia, hablamos de competitividad y el corazón y la clave de éxito del negocio de las compañías son las personas. ¿Cómo esta competencia está impactando los equipos de trabajo, la creatividad? También hablamos de tecnología. ¿Cómo en la visión de ustedes como CEO está impactando en los equipos de trabajo? Y también particularmente nos gustaría la visión de ustedes respecto de las áreas de legales, de asuntos corporativos, de compliance. Bueno, en nuestro caso, nosotros somos una empresa de tecnología, operamos en un contexto tecnológico, con lo cual claramente la innovación es la clave, es el secreto del juego y particularmente en este caso estamos hablando de un ecosistema tecnológico muy especializado, con lo cual el talento es clave para poder operar en cada uno de los procesos. Hay algunos procesos que tienen que ver con los circuitos de emisión, que es todo el circuito del consumidor con una tarjeta en la mano de pago, y también está el circuito de adquirencia, que son los comercios que aceptan esos medios de pago. Los dos circuitos tienen un funcionamiento en sí mismo y tienen complejidades propias de un sistema que viene estando cerrado, si se quiere, hace muchos años, con lo cual el know-how en este sistema es muy específico. Hay muy poca gente que tiene conocimiento sobre los procesos y sobre los negocios y sobre la estrategia de cada uno de estos circuitos, con lo cual además la apertura lo que nos da es una cantidad cada vez más importante de jugadores en el mercado, con poco talento desarrollado para poder operarlo y una necesidad muy fuerte de todos nosotros de innovar, con lo cual el combo es interesante. Estamos trabajando muchísimo, incluso desde las diferentes cámaras que agrupan a las empresas que trabajamos en este sector, para poder desarrollar conocimiento, para poder desarrollar talento, para poder trabajar en un ecosistema que tiene cada vez más jugadores que juegan muy integrados. Es el típico ecosistema donde competimos y cooperamos al mismo tiempo, dependiendo de los circuitos en los que estemos trabajando. Con lo cual, tener áreas especializadas en cada uno de los temas es crítico. Trabajar, por supuesto, de manera integrada es muy importante. Tener conversaciones del ecosistema es clave para poder avanzar en cada uno de estos puntos regulatorios que veníamos conversando y también para acordar la agenda futuro. Trabajamos en conjunto para entender dónde tenemos que estar alineados y cómo tenemos que discutir con los diferentes reguladores para poder avanzar. El equipo, obviamente, no solo en nuestro ecosistema, sino que probablemente en el 100% de las empresas que están sentadas acá, es clave. Y ahí, Patricia, el equipo de legales, el equipo de compliance, en el caso de ustedes, una actividad también tan regulada, ¿cómo se ha tenido que adaptar a todos estos cambios y cuál es el valor agregado que ustedes como organización y vos como CEO esperás de estos equipos de trabajo? Y yo lo que espero es un asesoramiento estratégico
súper poderoso. O sea, hablábamos hace un rato en algunos paneles de la parte automatizable del cuento, digamos, de la tarea del día a día, pero la cuestión estratégica, las decisiones estratégicas que tenemos que asumir de manera cotidiana, para mí es súper importante que mi equipo de legales esté absolutamente embebido en la operatoria y eso implica entender incluso la parte técnica de nuestro negocio. En definitiva, somos de nuevo una empresa de tecnología, con lo cual ya no es la regulación o el contrato, es qué dice el contrato del aspecto regulatorio que incide en lo tecnológico y por lo cual me pueden eventualmente demandar o sobre lo cual tengo que hacer un SLA o sobre lo cual tengo que tener una negociación porque hay un pricing que está asociado. Entonces, el componente de legales de mi negocio es tan importante como cualquiera de los otros componentes en mi mesa de comité ejecutivo. Javier, ¿tu mirada? Ya, yo creo que es argentinos a las cosas, ¿no? Hay que volver a hacer las cosas que tenemos que hacer en cada área. Antes nos pasábamos mirando precios, cómo sacar una CIRA, cómo convencer a mi proveedor que me acepte pagarle con no sé qué o dentro de cuánto, pero para que me mande la mercadería. Y nos llevaba enorme cantidad de tiempo, esfuerzo, totalmente improductivo. En vez de poner ese foco, lo que tenemos que hacer, como yo le digo a mi equipo, che, ahora hay que cambiar el chip nuevamente a cómo somos más eficientes en costos, cómo mejoramos nuestro relacionamiento con los clientes, cómo innovamos mejor, pero no innovamos mejor para inventar cómo conseguir el insumo, que si no parábamos la planta y estábamos cortando clavos, sino cómo tengo productos mejores, de mejor calidad, que resuelven una solución al cliente mejor. Es decir, realmente es un cambio de paradigma que requiere otras habilidades, que son las habilidades que realmente más nos gustan, que son las más divertidas. Estar peleando por una CIRA, les aseguro que no es nada divertido. En cambio, estar viendo cómo desarrollo un producto nuevo o cómo atiendo una necesidad de un cliente mejor, es mucho más divertido. Así que creo que eso es fundamental. Creo que coincido totalmente con lo que decía Patricia. Para las áreas de legales es clave el entender los negocios y la forma de hacer negocios. Para nosotros, yo siempre digo, como a cargo de la dirección general de una compañía, la parte legal es un soporte, es uno de los pilares, porque es el que me da tranquilidad, por un lado, que estamos haciendo las cosas bien, de acuerdo a las reglas, y además yo espero que nos proponga cosas. Che, mirá, este contrato podemos hacerlo así, o podemos buscar de esta forma, o podemos tener esta oportunidad, y eso se hace únicamente entendiendo el negocio. Así que creo que eso es una parte importante, y volvemos, por suerte, a eso, y no tanto a pelear de cómo saco la CIDA o cómo saco el producto del puerto. Qué bueno. Bueno, estamos totalmente en tiempos. Agradecerle a Patricia, agradecerles a Javier y a todos. Así que un aplauso y bueno, seguimos con este encuentro.